Muy buenas tardes a todas, a todos. Esta clase número 6, ¿cierto? De matemática. Recordemos que las primeras 5 clases fueron del eje números. Entonces ya con la clase anterior, el día lunes, terminamos en definitiva todas las clases ya del eje números y hoy día comenzamos con el eje de álgebra y funciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Expresión algebraica, productos notables y factorización. Parece mucho contenido, pero nos vamos a dar cuenta que vamos a dar una pincelada por cada uno de ellos, pero también vamos a profundizar cuando veamos ejercicios en la segunda parte de la clase. Voy a... un segundo. Ahí. Ya, veamos entonces. Dice algunos nombres. Antes de comenzar, antes de que empecemos ya directamente a la álgebra, las funciones, nosotros necesitamos movernos, ¿cierto? Con algunos conceptos que sean claves o que por lo menos nos vayan sirviendo, sean de una forma, un lenguaje común para todos, ¿cierto? Y uno de los primeros nombres que nosotros tenemos que ir aprendiendo es la referencia o cómo vamos a nombrar estas cosas cuando están sumándose, restando, solamente multiplicando, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos da la clave, primero que todo, es esta palabrita que se llama nomio. ¿Ya? Nomio, aquí nomio, nomio. Fíjese que en todas partes aparece la palabra nomio. ¿Ya? Cuando aparece esta palabra nomio, significa inmediatamente término o cosa, si ustedes quieren, o término o cosa. Cuando utilizamos la palabra bi, significa dos cosas. ¿Ya? Entonces, dos binomios, dos términos o dos cosas. Trinomio significa tres términos o tres cosas. Mono, ¿ya? Porque no podría poner mononomio, por lo tanto se pone solamente un solo no, ¿cierto? Monomio significa uno, ¿bien? Y cuando tengo más de tres cosas, ¿ya? Por ejemplo, 4, 5, 6, se le llama polinomio porque poli significa muchos, polinomio, ¿ya? Poli significa 4 o más. Bien, ¿cómo podemos identificar un binomio? ¿Cómo podemos identificar un trinomio, un monomio, un polinomio? Es súper simple, es súper intuitivo porque lo identificamos cuando están separados por sumas o restas. Por sumas o restas. Si se dan cuenta aquí, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos dos, porque dos cosas, dos agrupaciones están separadas por una suma. Entonces aquí tenemos dos. Aquí ¿cuántas cosas tenemos? Tenemos una, dos y tenemos tres. Aquí, ¿cuántas tenemos? Una sola, porque no hay ninguna suma ni una resta que separe estos términos entre medio. Aquí parecieran muchos, ¿cierto? 3a elevado a 3, b elevado a 5, c elevado a 2, pero forman uno solo, una sola cosa. Y esto es porque no hay ninguna suma ni una resta, sino que están atomizados, se forman una sola cosa. Se están multiplicando todo entre sí. Y esto forma un monomio. Esto también es un monomio, binomio porque tenemos dos cosas, ¿cierto? Aquí separadas por la resta, un trinomio porque tenemos tres términos. ¿Bien? Entonces ya aprendimos que las cosas que nosotros vamos a ver en álgebra tienen nombre y va a depender de la cantidad de términos y los términos están separados por sumas o por restas. Bien. Otra cosa fundamental dentro del álgebra son los llamados productos notables. Ya la palabra producto proviene de lo que resulta de una multiplicación. Por ejemplo, un producto, ¿ya? El producto podría ser lo que resulta de esta multiplicación. Entonces uno dice, ¿cuál es el producto de 3 por 4? 12. Entonces el producto es el resultado de una multiplicación. ¿Cuál es el producto de 3 por A?
El producto es 3A, porque no puedo hacer nada, ¿cierto? Como hay un número y una letra, no se puede hacer mucho. Se mantiene 3A. ¿Cuál es el producto de 5 por 7? El producto es 35. Entonces la palabra producto es un sinónimo de resultado, pero se refiere específicamente al resultado de una multiplicación. ¿Bien? Cuando hablamos de producto, nosotros sabemos que es el resultado de una multiplicación. Eso tienes que tenerlo clarísimo. Entonces, ¿qué son los productos? Es decir, ¿qué son los resultados de una multiplicación que se les llaman notables? La palabra notable quiere decir, ¿cierto? Algo único, algo que sobresale. Por lo tanto, los productos notables son multiplicaciones, ¿cierto? El resultado de multiplicaciones que sobresalen respecto a otros, ¿ya? Eso es producto notable. ¿Y qué es lo que son? Son fórmulas, primero que todo, porque se cumple siempre en una fórmula. Obviamente son multiplicaciones porque vienen del producto, ¿cierto? Cada producto notable, es decir, cada multiplicación, corresponde a una fórmula de factorización. Ya vamos a ver lo que es factorización, pero a lo que quiere decir este tercer punto es que si yo tengo un producto notable, ¿ya? Si yo tengo un producto notable, ese producto notable tiene asociada una factorización y esa factorización tiene asociada un producto notable. En términos simples, ¿ya? Algo bien simple, si yo digo 3 por 4, ese sería el producto, ¿cierto? El producto que sería 12. Este es el producto. Y estos son sus factores. Factores, ¿cierto? Entonces, el 12 yo lo puedo poner como 3 por 4 o 3 por 4 lo puedo poner como 12. Entonces, producto notable está muy asociado con la palabra factorización porque va y viene. Yo puedo ponerlo como 3 por 4, es decir, lo puedo factorizar ese 12 en sus factores, es decir, en los elementos que componen la multiplicación. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son estos famosos productos notables que nosotros vamos a conocer y que están asociados a una factorización? Recuerden, factorización lo puedo poner en producto notable o producto notable en factorización. Tenemos que aprender a trabajar en ambas formas. ¿Bien? ¿Cuáles son los productos notables famosísimos, los que nosotros necesitábamos saber, pero obligatoriamente? Fíjese que son 6. Y en verdad 6 entre comillas, porque serían 4. Porque estos dos son uno solo, porque suma con resta cambio algunos signos nomás. Lo mismo que este. Suma con resta es lo mismo. Simplemente cambio este primer signo. Por lo tanto, tienen que aprenderse 4 productos notables. 4 fórmulas y listo. Si ustedes son capaces de aprenderse 4 de estas 4 fórmulas, ya tienen una ventaja desarrollada. Porque los productos notables, más allá de que signifique una materia propiamente tal, son atajos. ¿Ya? Porque usted puede calcular el producto notable a mano, o me refiero que paso a paso, pero no es la idea. Porque son atajos que yo necesito para poder calcular un ejercicio determinado. Bien, ¿cuáles son estas fórmulas? La más famosa de todo, que me imagino que ya la han escuchado, ¿cierto? En la enseñanza media es como el clásico, el binomio al cuadrado o la suma de dos cantidades o la suma el cuadrado de la suma, ¿cierto? También se le llama así. ¿Por qué? Porque tengo un binomio, fíjense, un elemento separado con otro por una suma, es un binomio que está elevado a ¿cuánto? Elevado a 2. Y recordemos que lo elevado a 2 quiere decir, también se puede decir como elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado del binomio, ¿cierto? El cuadrado de este binomio tiene una fórmula, que es esta. Es decir, el primer elemento aquí nosotros lo pusimos como A, pero aquí podría haber una Z, un número 3, un número 5, una J, una P, da lo mismo. Esa A representa cualquier cosa. El primer elemento siempre va a ir al cuadrado, siempre, siempre. Después dices, pone el signo más y sigue esta fórmula. 2, siempre va a ir un 2 por A por B. 2 por A por B, más B cuadrado. Y siempre va a dar, siempre, miren. Veamos un ejemplo súper concreto.
3 más 5 al cuadrado. Ya, nosotros ya sabemos que 3 más 5 es 8, ¿cierto? Y 8 al cuadrado es 64. Nosotros ya lo sabemos. Sabemos eso. Comprobémoslo con esta fórmula. A ver, ¿qué pasa si aplicamos esa fórmula? Me va a dar 64, veamos. La fórmula dice que A, que es el primer elemento, elévalo al cuadrado. Por lo tanto, que sería 3 al cuadrado, ¿cierto? Más 2, la fórmula dice pon un 2, ahora multiplícalo por el A, es decir, por el 3. Y después dice multiplícalo por el B, es decir, por este. El B está representado por el 5 en este caso, por 5. Después pone el signo más. Ve que es una fórmula, tenemos que ir paso a paso. B al cuadrado, B sería este, en este caso el 5. 5 al cuadrado. Entonces, aquí esto me daría 3 al cuadrado es 9, porque 3 por 3, ¿cierto? Aquí, 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6. Y 6 por 5, 30. Más 30. Más, y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Fíjese que aquí tenemos 39 más 30, 39. Y 39 más 25 es 64. Entonces, los matemáticos, sobre todo en la época clásica, llegaron a la conclusión de que siempre se va a cumplir, que si tengo dos elementos que se están sumando y lo elevo a 2, se va a cumplir esta fórmula. Siempre. Y estas fórmulas vienen sobre todo en la geometría, que no tengo el tiempo de explicárselo, porque es más que nada saber áreas, ¿ya? Y suma y resta de áreas, pero como bueno, no tenemos el tiempo suficiente, aprendamos esto. Y si se dan cuenta, siempre sumando dos elementos y elevando al cuadrado, aplico esta fórmula y me va a dar exactamente el número. Ahora, obviamente que nosotros no vamos a ocupar esta fórmula para números en concreto. Lo vamos a ocupar para términos algebraicos, es decir, para letras. ¿Ya? Por eso no vamos a poder juntarlo, no vamos a poder decir que esto se convierte en un solo número, como aquí. Pero aquí hay un ejemplo concreto de que se cumple. Ahora, ¿qué pasa si es que se están restando en vez de sumándose los elementos? Si los elementos se están restando, súper fácil, porque en verdad la fórmula es exactamente la misma, pero en vez de más, aquí se pone menos y todo lo demás se repite. ¿Se dan cuenta que por eso les decía que en verdad son 4 fórmulas, no 6? Porque teniendo claro que aquí cambio el primer signo, ya me aprendí 2. Inmediatamente me aprendí 2. ¿Ya? Entonces, el binomio al cuadrado, la fórmula es el primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Bien, veamos el tercer producto notable más famoso y el que vamos a ocupar constantemente también en la PAES. Dice A más B por A menos B. ¿Qué pasa si tengo este producto? ¿Cuál va a ser el producto o sea, el resultado de este producto? ¿Cierto? Va a ser A cuadrado menos B. Fíjense que aquí estos son mis factores, ¿cierto? Mis factores. ¿Se acuerdan cuando en la diapositiva anterior yo dije que 3 por 4 me daría 12? Y este es mi resultado de mi producto notable. Por eso que está aquí yo lo puedo transformar en mis factores, o mis factores lo transformo en mi producto notable. Por eso le digo de que va de la mano. ¿Ya? Factorizar. Va de la mano con producto notable. Bueno, ¿cuál es la fórmula aquí? La fórmula dice que si yo tengo dos elementos que se están multiplicando, que se están sumando, perdón, y los multiplico con los mismos elementos, con A y con B, pero restándose ahora, el resultado va a ser A cuadrado menos B cuadrado. Podríamos darnos otra vez un ejemplo concreto y nos vamos a dar cuenta que nos va a dar siempre. ¿Ya? Súper fácil este. A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Listo. Siempre cuando encuentre dos elementos que se están sumando y después encuentro que se están multiplicando, los mismos dos elementos, pero no sumándose, sino que restándose, el resultado va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El cubo de una suma. Si tengo dos elementos que se están sumando y están al cubo, la fórmula es esta. El primero al cubo
más 3a cuadrado, b más 3ab cuadrado, más b elevado a 3. Una forma de aprenderse es haciendo lo siguiente. Pongo a elevado a 3, a elevado a 2, a elevado a 1, y a elevado a 0 que no se pone porque a elevado a 0 sería 1. Y empiezo aquí, b elevado a 3, b elevado a 2, b elevado a 1 y b elevado a 0 que no se pone. Y siempre aquí al medio van los 3. Y como es a más b, aquí va más, aquí va más y aquí va más. Una forma rápida, ¿cierto? Vamos bajando los a elevado a 3, a elevado a 2, a elevado a 1, a elevado a 0. Después empezamos b elevado a 3, b elevado a 2, b elevado a 1, b elevado a 0, que no se pone, ¿cierto? Que sería 1. Y al medio, en los dos términos del medio, va el 3. Perfecto. Si es negativo los cubos, ¿cierto? Que son los elementos que se están elevando al cubo se están restando. También es fácil aprenderse porque en vez de que todos sean más, van a ser menos los externos, es decir, los más de aquí. El del medio siempre es más. El del medio siempre es más. En cambio, estos dos se pueden cambiar dependiendo si es suma de cubo o resta de cubo. ¿Bien? Y por último, el producto notable que también tienen que aprenderse, ¿ya? Tienen que aprenderse de memoria, es que si tenemos un término común, hay dos binomios que se están multiplicando, este es el binomio 1 y este es el binomio 2, se están multiplicando y parecieran diferentes, pero en el binomio tengo un término común, en ambos binomios, en este caso el x. Entonces, ¿qué hago? El x al cuadrado, el término común. ¿Bien? Después pongo más. Y aquí al medio va la suma de los términos diferentes, es decir, a más b. Si aquí hubiese menos, sería a menos b. Tengo que ser capaz de darme cuenta si se están sumando o restando. A más b o a menos b si es que aquí hay un signo menos o aquí hay un menos. Sigo simplemente la lógica de lo que aparece aquí. A más b en este caso. O sea, yo hubiese habido un menos, diría a menos b. Entonces, sumo o resto los términos diferentes y lo multiplico por el término común. A más b por x, que es el término común. Y por último, como tercer término, iría la multiplicación de los diferentes, a por b. Vuelvo a insistir, si que aquí hubiese un menos, tendría que decir a por menos b y me quedaría menos ab. Entonces estos dos signos van a cambiar dependiendo si tengo sumas o restas. ¿Bien? Con estos 6 productos notables vamos a poder hacer cualquier ejercicio de la PAES en relación a productos notables. ¿Bien? Aquí les dejé ejercicios, ya, ejemplos concretos de los productos notables más comunes, ya. Por ejemplo, a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Esa es la suma por diferencia. Por ejemplo, x más 2 por x menos 2 sería x cuadrado menos 2 al cuadrado, que sería 4. Porque como hay una suma y una resta, elevo al cuadrado cada uno de los elementos. ¿Bien? Cuadrado de la suma. Un ejemplo concreto, x más 1 al cuadrado. ¿Qué nos dice? El primer elemento es al cuadrado. ¿Cuál es el primer elemento? Es x, por eso x al cuadrado. Después 2, aquí estaría el 2, por a, en este caso a es x, y b, que sería 1, que iría aquí, pero como es 1 no se pone, ¿cierto? Porque el 1 en la multiplicación es neutro. Y después dice b al cuadrado, y el b sería 1 y 1 al cuadrado sería 1. ¿Bien? Esta se me volvió a repetir la suma por diferencia. Cuadrado de la resta, aquí hay un ejemplo concreto, ¿cierto? Donde x cuadrado menos 2 por el primero por el segundo, 2 por a por b, 2 por a por x por b, que sería 2, y 2 por 2 me daría 4x. Por eso aparece 4x. Si es menos, va acompañado aquí del signo menos. ¿Bien? Y b al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Cubo de la suma, ¿bien? Recordemos que esta es la fórmula, a más b elevado a 3, tenemos a elevado a 3, más 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado, más b elevado a 3, ¿bien?
Y después simplemente, si nos dan un ejemplo concreto, vamos a ir reemplazando. Si es A, en este caso el A sería X elevado a 3. 3 por A cuadrado por B. 3 por A cuadrado, en este caso es X cuadrado, por B, que en este caso sería 2. 3 por 2, 6X cuadrado. Por eso se pone 6X cuadrado. Después 3AB cuadrado. El 3 por A, en este caso es X, y después B cuadrado, es decir, 2 elevado a 2. Primero, 2 elevado a 2 es 4, ¿cierto? Esa es la X, por si acaso. Y aquí 3 por 4, 12X. ¿Bien? Después B elevado a 3. B en este caso es 2. Y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, 8. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. ¿Bien? El cubo de la resta también es un ejemplo, ¿ya? No lo voy a explicar porque es lo mismo, simplemente tengo que ir respetando los signos. Truco para calcular cubos en el caso de que se me olvide la fórmula. Recordemos que A más B elevado a 3 es igual a A más B por A más B por A más B. Eso lo vimos cuando revisamos potencia, ¿cierto? Si está elevado a 3, se está multiplicando 3 veces por sí mismo. A más B por A más B, lo mismo que decir A más B elevado a 2 por este A más B. Entonces, aquí A más B elevado a 2, yo ya me sé la fórmula del cuadrado. Y ahí podría desarrollar el cuadrado. ¿Ya? Es una pequeña truco, o más que truco, si es que se me olvida también un truco para descomponer. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, tengo A más B elevado a 3 dividido en A más B, aquí puedo decir que se elimina con ese, porque recuerden que en una fracción yo puedo eliminar arriba o abajo si es que hay multiplicaciones. Bien, veamos el concepto ahora de factorización. Yo sé que ya lo expliqué en los ejercicios que ya hemos visto, pero para que no quede duda, ¿cierto? Recordemos que factorizar es dejar en factores, es decir, en una multiplicación o una expresión algebraica, yo le dije ejemplo concreto. Si tengo que el producto de algo me da 12 y me piden factorizarlo, es decir, dejarlo en factores, yo podría decir 4 por 3, también podría decir 6 por 2, y ahí digo yo factoricé, y sus factores son 4 y 3. Yo factoricé el 12, y sus factores son 6 y 2. Factorizar es simplemente descomponer el número en una multiplicación. La relación que existe con los productos notables es directa, es decir, yo puedo pasar de esto a esto, o de esto a esto. El resultado de un producto notable se puede factorizar y se vuelve al producto notable, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, esto, si yo veo esto, inmediatamente yo digo, ah, eso se parece a un producto notable. En la memoria yo tengo que aprenderme los productos notables y digo, ah, eso lo puedo factorizar. Lo puedo dejar en una multiplicación de factores. Ese es mi factor, ese es mi factor. Y ahí está efectivamente el producto notable, ¿cierto? A más B elevado a 2. Por ejemplo, 9 más 6c más c cuadrado. Ese 3, recordemos que es 3 elevado a 2. Entonces eso sería 3c, perdón, ese 6 sería 3c por 2, o 2 por 3c, ¿cierto? Más c elevado a 2. Aquí, esto nos tiene que recordar inmediatamente el producto notable. A cuadrado, 3 cuadrado. 2 por a por b, 2 por a por b. Y después b cuadrado, que en este caso está representado por c. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir a más b, 3 más c, porque este recordemos que era el a y este era el b. Entonces, 3 más c por 3 más c, eso sería 3 más c al cuadrado. Podemos pasar de esto a esto, o de esto a eso otro. ¿Bien? La expresión algebraica 9 más 6c más c cuadrado se puede escribir en factores o expresiones que se estén multiplicando. 3 más c por 3 más c, que ya lo vimos aquí. Y esto último es lo mismo que un producto notable, que 3 más c al cuadrado. Entonces, recordemos, la factorización es dejar una expresión que yo tengo, por ejemplo, 9 más 6c más c cuadrado, dejarla en productos, dejarla en factores, en cosas que se estén multiplicando. 3 más c más 3 más c. ¿Por qué?
¿Por qué lo puedo dejar así? Porque yo sé que esto es 3 más c al cuadrado. Y esto es lo mismo que eso. ¿Por qué? Porque 3 más c al cuadrado es primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9, 2 por 3 es 6, c en este caso, y c cuadrado. ¿Es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Se dan cuenta que tengo que ser capaz de tener mi producto notable y con ello poder factorizarlo. O si tengo mis factores, con eso llegar a un resultado. Van de la mano. ¿Bien? Ya, veamos este ejercicio. Si A más B es igual a 8 y AB es igual a 10, entonces el valor de A cuadrado más 6AB más B cuadrado es. Entonces, fíjense aquí que me están dando elementos para formar algo, ¿cierto? Me están dando elementos para constituir algo que no me lo dicen explícitamente, pero obviamente como ustedes estudiaron esto, porque de eso se trata la prueba, de medir todo lo que ustedes estudiaron, esto les tiene que hacer sentido en algún momento, ¿cierto? Su cerebro tiene que empezar a funcionar apenas están leyendo el ejercicio, y aquí ustedes van a hacer la conexión con el binomio al cuadrado, ¿cierto? Porque el binomio al cuadrado me dice que la resolución de un binomio al cuadrado es esta, ¿sí? Se parece mucho, pero no me da exacto. Y me están diciendo que AB es igual a 8 y A por B es igual a 10. ¿Cuánto es el valor de todo esto? ¿Cuál es el valor de A cuadrado más 6AB más B cuadrado? Y me están diciendo que A más B es 8 y A por B es igual a 10. La forma de comprender este ejercicio, la forma de entender este problema, es que yo tengo que ocupar, ¿ya? Tengo que ser capaz de ocupar esta fórmula que es la de binomio al cuadrado, que es decir, a más b al cuadrado, porque a cuadrado más 2ab más b cuadrado es a más b al cuadrado. ¿Por qué? Fíjense lo que va a pasar. Aquí me aparece 6ab y aquí me aparece 2ab. Entonces, ese 6AB yo lo puedo separar en dos partes. Lo puedo separar en 2AB más 4AB, ¿cierto? Porque tengo 2AB, dos cosas que es igual a estas cosas. Como 2 zapatos más 4 zapatos. Perfecto, tengo 2 zapatos más 4 zapatos. Y fíjense que esto ya lo voy a ordenar de otra forma. Miren, lo voy a poner así. A cuadrado más 2AB más B cuadrado más 4AB. Es decir, lo mismo, 6AB, simplemente lo separé en dos partes que sigue siendo lo mismo y ordené todo esto de forma distinta para lograr tener esto. Entonces esto es igual a ¿qué cosa? A más B elevado a 2. Y bueno, esto tiene que seguir estando para que todo esto que está acá, siga siendo igual a esto, ¿cierto? Lo único que hice aquí, ese 6AB lo separé en 2AB más 4AB. ¿Para qué? Para lograr, al ordenarlo, simplemente esto es una cosa de ordenarlo, a cuadrado más 2ab más 4ab, con eso siguen siendo el 6ab, no he cambiado nada. No he cambiado absolutamente nada. Pero esto ya lo puedo poner como a más b elevado a 2 porque es mi producto notable. Más 4ab. Todo esto que está aquí, es exactamente este. Nadie podría decir que es distinto. Pero esto me va a permitir usar estos valores, porque A más B es 8, es decir, esto que está aquí adentro es 8, 8 al cuadrado. A más B es 8, y pongo el elevado a 2 porque me está diciendo, ¿cierto? Es una fórmula. Más 4 por A por B. A por B que me lo dice también, esto es 10. Entonces, 8 al cuadrado sería 64 y 4 por 10, 40. Por lo tanto, el valor de esto es 104.
Si se dan cuenta, aquí lo único que necesitaba era conocer producto notable. Y el producto notable más básico, ¿cierto? El producto notable más básico que es el binomio al cuadrado. Bien. Dice, en un juego del casino, donde solo se gana o solo se pierde. Bien, no es que yo salga con lo mismo, sino que gano o pierdo en este juego del casino. Maximiliano apostó m menos a elevado a 3 veces, una cantidad de veces que está expresada en un número algebraico. Eso podría ser 18, 20 veces, 100 veces, da lo mismo. M menos a elevado a 3 veces. Y ganó m más a elevado a 3 veces. Esa cantidad apostó en total. Pero lo que yo apuesto, puedo ganar o perder. Solo sé que ganó, ¿cierto? Por ejemplo, el total de apuestas, yo lo puedo poner como las veces que gané más las veces que perdí, ¿cierto? Las veces que gané más las veces que perdí. Entonces, total de apuesta, aquí me dice Maximiliano apostó m menos a elevado a 3 veces. M menos a elevado a 3 veces. Y ganó m más a elevado a 3 veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la cantidad de veces que perdió Maximiliano? Imagínense que yo aposté 20 veces y gané 8. ¿Cuántas veces perdí? Perdí 12, ¿cierto? Perdí 12 veces. ¿Por qué 12? Porque simplemente tengo que restar del total las veces que gané. 20 menos 8 es lo que perdí. Es decir, 8 más 12 son 20 por mi total de apuestas. Porque aquí se gana o se pierde, no hay otra posibilidad. Entonces, el total de apuesta es m menos a elevado a 3, ¿cierto? Todo eso elevado a 3. Y me dice, ¿cuántas veces perdió Maximiliano? Es el total de apuesta. Entonces ganó m más a elevado a 3 veces. Y alguien podría decir, pero ¿cómo el total aquí aparece una resta, siendo que el ganó aparece una suma? Si el total debería ser más grande que el que ganó, porque en el total de apuestas pues, gané y perdí. En cambio, aquí solamente están las que gané. Pero ojo que nosotros, no porque haya una resta significa que este valor es más chico, porque el A podría ser negativo. Y si el A es negativo, menos con menos, esto se convierte en más, y aquí sería menos. No nos dejemos engañar, ¿cierto? Más las veces que perdió que no sé. Por lo tanto, las veces que perdió es simplemente la resta, porque ya sabemos, el 20 lo resto con el 8 para obtener 12 en mi ejemplo. Este fue un ejemplo. Entonces aquí lo mismo, m menos a elevado a 3 menos m más a elevado a 3. Tenemos que recordar nuestra fórmula de suma de binomio al cubo. Recordemos que esa, para recordarnos, yo le di un tips. A elevado a 3, a elevado a 2, a elevado a 1, a elevado a 0 que no se pone. Después b elevado a 3, b elevado a 2, b elevado a 1 y b elevado a 0 que no se pone. Aquí va un 3, aquí va un 3, y si es más, todo es más. Bien, y si fuese menos, aquí sería menos y aquí sería menos. Listo. Entonces, aquí me dice m menos a. Por lo tanto, tengo que aplicar esta fórmula pensando que es menos. Entonces sería, el a está representado por el m, aquí, ¿cierto? Y el b está representado por el a. La fórmula dice, a elevado a 3, en este caso, m elevado a 3, menos 3 por a elevado a 2, que sería m elevado a 2, por b, que en este caso sería a, ¿cierto? Más 3 por a, ¿cierto? Que en este caso sería m, por b elevado a 2, por a elevado a 2, más b elevado, pero como es menos, ¿cierto? Es menos. Ahí se me pasó el más, por la 2. ¿Cierto? Menos a elevado a 3. Perfecto, eso es lo primero. Ahora dice m más a elevado a 3. Menos, paréntesis, m más a. Es lo mismo,
pero con signos positivos, ¿cierto? Ahora este va a ser más y este va a ser más. Entonces, m elevado a 3 más 3m cuadrado a más 3m a cuadrado más a elevado a 3. Esto sería igual a p. Cuando tengo un signo menos delante de un paréntesis, yo puedo sacar el paréntesis y todo lo que está dentro se convierte en signo contrario. Entonces, este paréntesis llego y lo saco, no pasa nada, porque no tiene adelante ningún signo negativo ni número. Entonces esto queda exactamente igual. Y saco este paréntesis, como tiene un signo menos, va a cambiar los signos de cada uno de lo que está dentro. Entonces ahora sería menos m elevado a 3, menos 3m cuadrado a, menos 3m a cuadrado, menos a elevado a 3. Y todo esto es igual a p. ¿Bien? Entonces, fíjese lo que va a pasar aquí. Aquí tengo un m al cubo, 1 positivo, y aquí tengo 1 pero negativo. Si tengo un m al cubo y aquí tengo un m al cubo, se va, ¿cierto? Me quedaría 0, no me queda. Aquí tengo menos 3m cuadrado a, y aquí tengo menos 3m cuadrado a. Aquí, ¿qué pasa con esto? Se suman, pero quedan con signo negativo porque ambos son negativos. Es como decir, debo 3 cosas y debo 3 cosas. ¿Cuánto debo en total? Debo 6 de esas cosas. Aquí tengo 3m cuadrado y aquí tengo menos 3m cuadrado. Tengo 3 cosas y aquí debo esas 3 cosas. Se eliminan, quedó 0. Aquí tengo menos a elevado a 3, debo eso, y aquí también debo lo mismo, debo lo mismo. Por lo tanto, debo 2 cosas ahora. Y eso es igual a P. Por lo tanto, P, las veces que perdió, es lo mismo que decir menos 6m cuadrado a menos 2a elevado a 3. Si yo resuelvo esto y lo sumo con esto, me tiene que dar m menos a elevado a 3. La letra D. Ya esa es la respuesta correcta. Este se los dejo como tarea porque tengo más ejercicios, entonces quiero alcanzar a ver algunos y algunos también los puse como tarea. ¿Ya? Este va como tarea para que lo desarrollen y cualquier duda o consulta la van dejando en el foro de School. ¿Ya? Vamos con este. Fíjese que aquí tengo un elemento, ¿ya? Y aquí tengo otro elemento, ¿cierto? Entonces esto es un binomio al cuadrado. Entonces la fórmula de binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado, ¿cierto? Más 2 por el primero por el segundo, más b al cuadrado, ¿cierto? A cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿cierto? Entonces este vendría siendo el a y este vendría siendo el b. ¿Bien? Ese vendría siendo el a y el otro el b. Tenemos que desarrollarlo, porque eso me están pidiendo, ¿cierto? Desarrolla esto y déjalo en el número más chico posible. Esto sería el primer término al cuadrado, que sería, en este caso, eso. Sería raíz de 5 más 2 raíz de 6. Y todo eso al cuadrado. Más, ¿cierto? 2 por el primero por el segundo. 2 por A por B. 2A, que sería 5 más 2 raíz de 6. ¿Cierto? Por aquí raíz de 5 menos 2 raíz de 6. ¿Cierto? Porque esto es A y esto es B. Después, más b cuadrado, más b cuadrado, ¿cierto? Raíz de 5 menos 2, raíz de 6, al cuadrado, todo eso. Nosotros vimos en las clases anteriores raíces. Y yo les comenté que las raíces se anulan. Si esta es una raíz cuadrada, esta se anula con esa. Anulamos esa raíz, ¿cierto? Aquí también pasa lo mismo. Anulamos esa raíz. Entonces aquí me quedaría 5 más 2 raíz de 6. Más. También les señalé que yo puedo si tengo unas raíces, por ejemplo, tengo esta raíz, A
y aquí tengo la raíz b, eso yo lo puedo juntar en una sola raíz, decir a por b. Entonces, lo que está dentro, yo lo puedo juntar con esto que está acá adentro. Entonces me quedaría 2, hago una raíz grande, y digo 5 más 2 raíz de 6, que es esto, lo multiplico con lo que está aquí adentro, porque aquí dice por, y ahí me quedaría todo dentro de una raíz. Ahí, ¿ve? Más, y eliminamos esas raíces, como ya dije, ¿cierto? 5 menos 2 raíz de 6. Aquí, fíjese que tengo 2 raíz de 6, y aquí tengo menos 2 raíz de 6. Se anulan, se van. Y 5 más 5 me daría 10. Perfecto. Ese 5 más 5 me daría 10. Ahora, bajo todo esto, veamos si es que podemos desarrollar algo dentro de la raíz. ¿Qué me quedaría aquí? Miren, 5 más 2 raíz de 6 por 5 menos 2 raíz de 6. Dentro de la raíz me quedaría esto. A más B por A menos B. 5 más 2 raíz de 6, y aquí tenemos 5, 2 raíz de 6, lo mismo, pero uno sumándose y el otro restándose y multiplicándose entre medio, por lo tanto una suma por diferencia, y recordemos que esto era a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, recordemos que sería a, b, y este sería a menos b. Entonces sería 5 al cuadrado, ¿cierto? Siguiendo la lógica de esta fórmula, 5 al cuadrado menos 2 raíz de 6 al cuadrado. Porque aquí teníamos una suma por diferencia. Entonces me quedaría 10 más 2. Aquí, 5 al cuadrado sería 25, porque esto es 5 por 5. Aquí, ese cuadrado, recordemos la clase anterior, afecta al 2 y afecta a la raíz. Entonces me quedaría 2 al cuadrado, 4. Y raíz de 6 al cuadrado se elimina la raíz y me quedaría 6. Entonces, me quedaría 10 más 2, raíz de 25 menos, y 4 por 6, 24. Esto es igual a 10 más 2 por raíz de 1, porque 25 menos 24, 1. Y la raíz de 1 es 1. Entonces me quedaría 10 más 2, eso sería igual a 12. Entonces, todo esto que parecía tan feo, ¿cierto? Raíz de 5 más 2 raíz de 6, más 5 menos 2 raíz de 6, y todo eso al cuadrado, me da 12. Todo esto. Un número entero, natural, ¿cierto? 12. ¿Ya? Traten de ponerle pausa cuando vean la grabación, ¿cierto? A esto para ir paso a paso y vayan desarrollando los puntos a los pasos que voy realizando. ¿Ya? Este se los dejo como tarea, ¿ya? Para que lo puedan desarrollar utilizando lo que ya sabemos de productos notables, ¿ya? Y vamos a realizar este. Dice, la expresión a elevado a 4 menos b elevado a 4 se puede escribir como. Ese a elevado a 4 y b elevado a 4 nos tiene que recordar a esto. Pero fíjense que aquí está elevado a 4. Entonces, pero esto lo podríamos escribir así, como a elevado a 2 y elevado a 2. Menos b elevado a 2 y elevado a 2. Recordemos las propiedades de potencia, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un elemento elevado a 2 y otro elemento elevado a 2. Entonces podemos hacer suma por diferencia, ¿cierto? Esto quedaría a elevado a 2 más b elevado a 2 por a elevado a 2 menos b elevado a 2. Porque este vendría siendo en verdad mi a y este vendría siendo en verdad mi b. Si yo tengo a elevado a 2 y b elevado a 2, eso sería a más b por a menos b. Entonces, a elevado a 2 más b elevado a 2, ahí, porque recordemos que esto es distinto, a elevado a 4, pero nosotros con la propiedad de potencia pudimos llegar igual a un cuadrado y un cuadrado. ¿Existe producto notable para esto? No existe. No existe producto notable para una suma de dos elementos. Solo, no existe. Entonces esto queda tal cual. Y aquí se vuelve a repetir el producto notable de suma por diferencia, y esto sería a más b por a menos b. Por lo tanto, yo podría
bueno, aquí estaba más simple porque estaba en este paso, ¿cierto? La respuesta. Pero si hubiese estado la respuesta como esta, también esta sería correcta. Está como eso es correcto y eso porque este es el paso siguiente. Pero en el ejercicio lo cortaron ahí. ¿Ya? Este va como tarea, ¿ya? Se los dejo como tarea y creo que este también se los dejo como tarea, ¿ya? Hay 5 ejercicios en total como tarea, ¿bien? Recuerden usar Schoology en el foro. Comprendimos la idea de expresiones, algebraica, productos notables y factorización.